tardes a todos, buenas tardes Lapscan, y especialmente feliz de compartir con ustedes este Summit 2021, compartir además cuáles son nuestras actividades realizadas durante este periodo respecto de fibrosis quística en Latinoamérica, que fue nuestro gran desafío, dónde estamos, las metas y algunas propuestas. En el 2020 empezó la actividad de nuestro Working Group, fundamentalmente destinado a evaluar la situación en particular de la fibrosis quística en Latinoamérica, y considerando especialmente que esta enfermedad que todos conocemos ha sufrido en los últimos años una notable mejoría en cuanto al pronóstico y sobrevida de estos pacientes. Fíjense que en el año 1950 un recién nacido esperaba vivir hasta los 5 años, y en el 2016 es altamente probable que viva casi hasta los 50. Esto ha sido gracias a la cantidad enorme de adelantos que se han producido respecto no solamente del diagnóstico precoz específicamente a través de la pesquisa, los métodos diagnósticos como son el test del sudor, los estudios genéticos de biología molecular y fundamentalmente el advenimiento de las nuevas terapéuticas que han hecho que un paciente en este momento pueda tener una expectativa de vida hasta los 86 años de edad. Obviamente que nuestro esfuerzo se compromete especialmente con este sector a la izquierda de la mediana, que es el grupo de los pacientes que comprenden prácticamente los niños hasta los 20, 19 años de edad, tratando de correr esta mediana de expectativa de vida, obviamente hacia la derecha. Todo esto para comentarles que hemos hecho especialmente esfuerzo en nuestro Working Group, que está conformado por los miembros de distintos países que ustedes ven acá y que ya en general todos conocemos. Yo honrada de coordinar esta actividad, y pusimos el año pasado una serie de metas entre nuestros objetivos fundamentales, que fueron vincular a los profesionales pediatras de Latino y Iberoamérica dedicados a FQ para diseñar herramientas que identifiquen la problemática de los distintos centros con el objeto de mejorar la atención y la salud de estos niños enfermos con esta patología. Además, realizar trabajos de investigación, actualizar las pautas que habíamos estado trabajando ya en grupos anteriores homólogos en el 2012-2013, y sobre todo promover también alianzas estratégicas con distintas sociedades que nos permitieran avanzar, ¿no es cierto?, en una propuesta no solamente de diagnóstico de situación, sino de mejoría a través de intervenciones inmediatas y futuras. También revisamos, como les dije, las pautas anteriores y las reescribimos, están revisándose para editar respecto de fibrosis quística, páncreas exócrino y tratamiento de reemplazo enzimático pancreático. Y lo primero que hicimos en nuestro grupo fue abordar una propuesta diagnóstica a través fundamentalmente de una encuesta que hicimos el año pasado, donde invitábamos a todos los socios, miembros de la Lapscan, ¿no es cierto?, a identificar a los centros y profesionales dedicados a la atención de aspectos digestivos de los pacientes FQ en Latinoamérica a través de esta encuesta, en donde recogimos un total de 138 respuestas sobre 560 socios, y sorpresivamente encontramos que hubieron 133 respuestas de un 24% de profesionales de la Lapscan que se dedican o tienen vinculación con este tema. El ámbito de atención en donde se desarrollaban sus actividades vinculadas a la salud fueron generalmente en el ámbito de instituciones privadas y públicas por igual. Sorprendentemente, la mitad de los pacientes y la mitad de los profesionales trabajaban en el ámbito de la salud pública, lo que además también generó mayor posibilidades de estandarización de las preguntas que nosotros deseamos involucrar en esta primera encuesta.
Por ejemplo, preguntábamos qué métodos disponen para el diagnóstico y nos sorprendió encontrar que 32% disponen de tripsina, test del sudor y genético, pero que 2/3 no tienen todos los instrumentos diagnósticos que se recomiendan. En cuanto a las guías de diagnóstico y o tratamiento que seguían para atender sus pacientes, encontramos que 67.4% seguían alguna guía de atención, 21% siguen la guía de la Sociedad Argentina de Pediatría, disponen de algún registro local o nacional de pacientes con FQ en el 54%, y tienen acceso a centros o servicios de atención de pacientes adultos en la mitad de los casos. A su vez, justamente por esta razón, hay un porcentaje altísimo, prácticamente 80%, que no disponen de programas de transición, así como tampoco la vinculación con centros de salud, de atención de adultos me refiero. Nuestras conclusiones de esta primera encuesta del 2020 fue que 1/4 de los profesionales socios de la LAPSCAN atendían pacientes con FQ, la mitad de ellos lo hacen en el medio público, 32% disponen de los métodos recomendados para el diagnóstico, como son la pesquisa, el test del sudor y la biología molecular, y el 32% no completaban ni seguían ninguna guía de tratamiento especialmente, mientras que la mitad no cuentan con registros de pacientes en sus países ni con centros de atención de adultos. Es necesario implementar nuevas y sostenidas estrategias para el desarrollo de unidades de atención que sigan los estándares internacionales para atención de los pacientes en Latinoamérica. Esto lo discutimos en nuestras reuniones que tenemos mensuales, y decidimos a principios de este año hacer una segunda encuesta en donde completaríamos algunas preguntas que nos interesaban respecto sobre todo de los instrumentos o metodologías diagnósticas, especialmente por ejemplo, para la parte genética y para el diagnóstico de insuficiencia pancreática. Esta segunda encuesta, que la llevó a cabo Elizabeth con Lourdes, y yo la coordiné, además todo el grupo ha colaborado a favor de esto, encontramos 74 respuestas de 12 países y 51 centros. Aquí, cuando analizamos estos datos, vimos que había un sesgo de información, porque Elizabeth es chilena, y vimos que en este caso hubo 24 personas que contestaron, por lo tanto, también nos permite sacar otra conclusión, que los líderes en su terreno tienen muchísima fuerza, y este es un aspecto que estamos también poniendo como meta, que en cada área haya líderes o personas dedicadas al tema que sean promotores y que sean personas que logren vincular a sus pares para poder tener registros o informaciones más fidedignas. Esta segunda encuesta preguntamos, por ejemplo, respecto del screening neonatal para FQ, y vimos que el 63% sí tiene disponible pesquisa neonatal. Ustedes saben que esto colabora con el diagnóstico precoz de la enfermedad, haciendo una proyección, ¿no es cierto?, de sobrevida notable cuanto más precoz es el diagnóstico, como en muchas patologías, y en particular con esta, que es una enfermedad de altísima morbimortalidad, de no mediar intervención temprana y un diagnóstico correcto. El test del sudor nos interesaba corroborar si se hacía por el método recomendado, que es el de iontoforesis, y vimos que el 74% usa esta técnica, mientras el 18% conductividad. Si disponen de estudios genéticos, vimos que en el 83% sí disponían. Otra sorpresa, vuelvo a decirles que para este grupo de profesionales que respondieron. Si tienen diferencia de potencial nasal en su país, en este caso vimos que muy pocos lo disponen, 16%, y un grupo grande, la mitad de las personas encuestadas que respondieron, no sabían o no tenían referencias sobre este método.
y que para el diagnóstico de insuficiencia pancreática sí disponen en el 70% de la tasa 1 en materia fecal, que es el método recomendado por la sensibilidad y especificidad del método, y el 17% dispone de esteatoclito ácido, mientras que el 9,5% de algún otro método que indica absorción, como es el Van de Kammer. De todas maneras, estos resultados nos permitieron considerar que hay 1/3 de los países que no realizan pesquisa neonatal. Esto es una real debilidad y vamos a trabajar particularmente sobre este aspecto porque comprendemos las connotaciones que estos significan para el diagnóstico precoz y posteriormente la intervención y terapéutica y el control de la salud de estos niños. El 73% realizan test del sudor por el método recomendado, lo que es también una fortaleza. La mayoría de los centros referenciados por los profesionales participantes de esta encuesta tienen disponible estudio genético, lo que no es un aspecto menor también, o sea, en el sentido de que permite corroborar y completar el diagnóstico basándonos en la biología molecular. Muy pocos participantes refieren tener posibilidades de realizar potenciales nasales y un grupo grande desconocen inclusive el método, y ahí también es un aspecto donde uno seguramente va a trabajar para fortalecer la tarea educativa en ello. El 70% de los profesionales disponen de la tasa como método de evaluación para la insuficiencia pancreática o la función pancreática, y la mayoría disponen de alguno de los métodos para el mismo fin, lo que realmente es importante. Una vez que tuvimos los diagnósticos, ¿no es cierto?, de situación que nos interesaban con la primera y segunda encuesta, decidimos desarrollar una actividad de tipo educativa para fortalecer y actualizar los conocimientos, habilidades clínicas generales y del especialista para poder realizar un preciso y oportuno diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, además de vincular a los profesionales, pediatras y especialistas en gastro, hepato y nutrición de nuestra región, dedicados a FQ con el objeto de mejorar la atención de los niños y además universalizar una atención de la salud para los pacientes como corresponde. A su vez queríamos identificar las dificultades diagnósticas y terapéuticas con el objeto de establecer redes de trabajo entre todos los centros de Latinoamérica que se dediquen a este tema. De esta manera dispusimos de una serie de actividades teórico-prácticas, la llamamos Tren FQ de casos clínicos, un recorrido teórico-práctico de la enfermedad, diseñado específicamente sobre 5 fechas que se establecieron anticipadamente de 90 minutos cada una, ¿no es cierto?, donde íbamos a tener durante 2 horas la oportunidad de presentar un caso clínico como disparador de la actividad teórica, y un senior o algún experto dedicado a este tema en especial iba después a desarrollar la actividad, ¿no es cierto?, teórica. A su vez, esto fue programado siguiendo, digamos, una escalera, un step up de lo más básico, que es el método diagnóstico, ¿no es cierto?, qué instrumentos tenemos, hasta llegar después a lo terapéutico con los moduladores, que va a ser la última de las actividades o estaciones del tren. Así entonces es como nuestro objetivo, que además fue que participaran la mayoría de los médicos dedicados a esto, buscando que sean representados los centros más importantes dedicados a la atención de fibrosis quística. Comenzamos con nuestra primera estación del tren, así fue la primera el martes 18 de mayo, con novedades y retos diagnósticos sobre el diagnóstico de la enfermedad, y un caso clínico que obviamente
fueron preevaluados y después también se hicieron preguntas, tanto de los casos clínicos como de la actividad teórica, con una respuesta, ¿no es cierto?, en vivo, a través de múltiples choice y la discusión posterior. Esto se transformó en una actividad muy dinámica, muy descontracturada, muy participativa, y la verdad es que generó, fue mucho más allá de nuestra expectativa, porque llegamos a tener un promedio de 130, 120, 140 participantes en cada una de las 3 estaciones que llevamos transitadas. La segunda estación, que fue el martes 20 de julio, decidimos tomar el tema, como les decía, de compromiso pancreático en FQ, con caso clínico y teoría también, y el martes 21 de septiembre, que es la próxima, ya está diseñada en formas clínicas en la primera etapa de la vida y manifestaciones tempranas de la misma enfermedad iliomeconial, siguiendo con la misma sistemática y modalidad de trabajo. Esto ha sido muy motivador, y además ha tenido un impacto porque ha habido una adherencia importante de los colegas, que era lo que realmente buscábamos. Bueno, a este momento tengo que decirles que a través de las encuestas y a través de las preguntas que vamos desarrollando tanto en las estaciones, en la parte teórica y práctica, pudimos ver que hay muchas fortalezas y algunas bastantes debilidades sobre las cuales trabajar. Hay un número importante de profesionales socios de la LAPSAN que atienden pacientes con esta enfermedad y demuestran un interés muy particular y muy estimulante en capacitarse y participar de todas estas tareas educativas. La disponibilidad de recursos diagnósticos precoces, como la pesquisa neonatal, se observa en 2/3 de los países, y dada la importancia de la misma, consideramos que es indispensable promover su uso en forma universal a toda Latinoamérica y a todos los centros que atiendan pacientes con esta enfermedad, y contribuir al desarrollo de la misma en los lugares donde aún no se realiza. Por eso estamos generando redes de trabajo entre los lugares que sí la realizan y aquellos que la necesitan, para poder contribuir y poder desarrollarlas en los lugares que aún la tienen con defecto. 1/3 de los profesionales disponen de todos los métodos recomendados para el diagnóstico, o sea, hablamos de pesquisa, test del sudor y biología molecular, y lo que sí proponemos es generar las mismas redes de capacitación, tanto virtuales y en terreno, a través de un programa logístico de gestión, para lograr aumentar la disponibilidad de las mismas. Pensamos, si este número es correcto, un 20% quizás en los próximos 3 años, y arribar en los próximos 6 o 10 años a una meta completa, ¿no es cierto?, de cobertura. 2/3 de los profesionales disponen de las tasas en materia fecal como método de evaluación de insuficiencia pancreática, y la mayoría dispone de algún mismo para el mismo fin. Esto es muy importante, porque en realidad, si bien la recomendación es hacer elastasa porque es el marcador de función pancreática, esto no significa que porque yo no tenga elastasa y tenga esteatoprito ácido, de hecho hay trabajos que también avalan su uso, sumado, ¿no es cierto?, a los datos clínicos, yo pueda disponer de empezar el tratamiento. Entonces, todos estos instrumentos son valiosos al momento de ver realmente cuáles son nuestros objetivos inmediatos, a mediano y a corto plazo, para poder cumplirlos. Es necesario implementar nuevas y sostenidas estrategias para el desarrollo de unidades de atención sistematizadas según la posibilidad de cada lugar, pero además vamos a contribuir para definir los objetivos a mediano y largo plazo, para cumplir con las metas según las pautas que reconocemos como óptimas a nivel institucional en el mundo. A propósito, hay gente que está trabajando a través de salud global para mejorar, ¿no es cierto?, el tratamiento y el rendimiento de la enfermedad, me refiero a sobrevida, a través del mundo. Hay mucha bibliografía, hay médicos que se han dedicado a hacer recomendaciones específicas y poder trabajar específicamente en las áreas reconocidas como fortalezas y las áreas que vemos, como decían recién, que son debilidades. Este es un grupo en Israel, por ejemplo, que en los países con bajos recursos propone, a través de la doctora, ¿no es cierto?, Malena Cohen-Zimmerbock, una serie de pautas para poder
llegar a las metas independientemente de estas dificultades, pero hay que conocerlas y hay que, además de reconocerlas, tratar de mejorarlas, que es en lo que nosotros estamos abocados una vez que hemos hecho ya el diagnóstico de situación. Por último, y para despedirme, porque teníamos un tiempo acortado para esto, decirles que estos pacientes siempre están apoyados, en este caso por médicos y paramédicos, que esta es una maravillosa pacientita pequeñita, que baila con su mamá, como quisiéramos que bailen todos los pacientes con esta enfermedad y que puedan estar vigorosos y saludables. Y bueno, agradecerles una vez más, recordarles que hay mucho para hacer, que este es un viaje especial y espacial, estamos trabajando sobre un libro a propósito de esto, y que bueno, todo el working group que ha trabajado en forma intensiva para poder presentarles hoy. Yo soy solamente hoy la cara visible, pero quisiera invocar a muchos de nuestros colaboradores, a Magali Reyes, que está especialmente abocada a trabajar con el tema del tren, haciendo toda la gestión y organización, a la doctora Elizabeth Navarro, como les mencioné, a Lourdes, previamente a Montserrat Casares, a la doctora Michelle Higuera, que han colaborado en las 2 primeras encuestas, y así otra gente que somos muchos, no voy a invocar a todos para evitar las omisiones, pero bueno, muchas gracias, y también especialmente a LabSam por creer en este proyecto y confiar en nosotros.